Problema 12.27 del libro de Sádico. Dice, una fuente conectada en delta. Como ya sabemos, este problema de circuito lo podemos trabajar de varias formas. Tenemos la forma delta delta, la forma delta y, la forma y delta y la forma estrella estrella o y. Entonces, aquí podemos ver que dice que una fuente conectada en delta suministra potencia a una carga conectada en Y. Entonces aquí podemos ver que tenemos la fuente, una fuente conectada en delta, suministra potencia a una carga conectada en Y. Aquí podemos ver. Entonces, dice, dado que la impedancia de línea es esta impedancia que se encuentra entre la fuente de voltaje y la carga. Entonces, aquí podemos ver que como esto se llama el sistema trifásico balanceado, todas van a ser igual. Entonces, 2 más J 1 ohm en las 3. 2 más J 1 ohm. Entonces, dice, la impedancia de línea es 2 más J 1 ohm por fase, mientras que la impedancia de carga es de 6 más J 4 ohms. Entonces, 6 más J 4 ohms. Bueno, aquí podemos ver que tenemos la impedancia de carga. La impedancia de carga son estas que están aquí. Entonces sería 6 más J 4 ohms, 6 más J 4 ohms y 6 más J 4 ohms. Recordando que todas son balanceadas. En este problema podemos ver que tenemos la impedancia de línea, las impedancias estas que son todas balanceadas. Y vamos a ver qué es lo que nos pide. Bueno, dice que halle la magnitud de la tensión de línea en la carga. Suponga la tensión de fase de la fuente VAB es igual a 208 ángulo de 0 grados VRMS. Entonces, lo primero que podemos ver es que nos están pidiendo la magnitud de la tensión de la línea en la carga. Entonces, vamos a poner aquí la incógnita. Magnitud de la tensión de la línea en la carga. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí, que es la incógnita. Entonces dice que nuestro voltaje AB, ¿qué es voltaje AB? Es nuestro voltaje de línea, que va de aquí hasta acá, del punto A al punto B. Entonces ese va a ser VAB. ¿Qué nos están pidiendo? La magnitud del voltaje que va de aquí, del punto A al punto B. Pero ese va a ser VAB mayúscula. Recuerden que acá son en minúscula y acá son en la parte de la carga es en mayúscula. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar nuestra fuente de voltaje en fuentes de forma de estrella. Aquí lo vamos a dibujar. Aquí. Recuerden que a la hora de dibujarlo, debemos poner bien las conexiones. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, según la fórmula, nosotros podemos calcular el voltaje que hay de aquí a aquí, que ese voltaje se va a llamar voltaje AN. ¿Por qué? Porque este es el neutro. Entonces, sabiendo que ya tenemos el neutro, y acá tenemos otro neutro, aquí tenemos un neutro, pero N mayúscula, podemos volverlo un circuito monofásico. Entonces, pero primero debemos calcular VAN. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos acá aparte. Dice la fórmula que el voltaje de línea es igual a la raíz cuadrada de 3, ángulo de 30 grados, por V de la fase. Entonces, VAB, vamos a despejar
el voltaje de fase. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces el voltaje de fase va a ser igual al voltaje AB entre raíz cúbica de 3, 30 grados. Entonces, VAB ya lo tenemos. VAB dice que vale 208, 0 grados. Aquí lo podemos ver. Entonces, 208, 0 grados. Entre raíz cuadrada de 3 sobre 30. Entonces, voltaje de fase, o también lo podemos llamar voltaje AN. Ponerlo mejor, voltaje AN. Va a ser igual a 208, 120, ángulo de menos 30 grados. ¿Qué van a ser VRMS? Entonces, ya teniendo el voltaje de la fase, podemos hacer nuestro circuito monofásico. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Bueno, circuito monofásico. Entonces, vamos a hacer nuestro circuito. Recuerda que un circuito monofásico cuenta con una fuente y las impedancias. Recuerda que tenemos una impedancia de línea. Y tenemos la impedancia de la carga. Entonces aquí tenemos VAN. ¿Por qué? Se dirán, ¿por qué VAN es ese? Bueno, porque calculamos VAN, que es de aquí del punto A al neutro. También podemos calcular VBN y VCN, que son de este punto C al neutro y del punto B al neutro. Pero ahorita no es necesario porque el problema nos está pidiendo el voltaje de línea AB y con lo que hemos calculado es suficiente. Entonces, la impedancia de línea, recuerden que es 2 más J ohmios. Entonces, 2 más J ohmios y acá 6 más 4J ohmios. Entonces, estamos buscando el voltaje en esta línea, VAB. Entonces, ya nosotros podemos calcular aquí que va de A a N, a nuestro neutro. Y acá va de A al neutro, N minúscula. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, con el método, o también le dicen divisor de voltaje, podemos calcular el voltaje que hay en esta impedancia, que va a ser el VAN. Entonces, calculamos VAN. Ok, hacemos aquí, como tenemos una malla, podemos hacer un divisor de voltaje para calcular el voltaje AN que tenemos aquí. Entonces, VAN por divisor de voltaje vamos a calcular, sería el voltaje, sería 120 menos 30 y lo multiplicamos por la impedancia que estamos buscando, que sería 6 más 4J ohmios. Y vamos a dividirlo entre la suma de las dos impedancias, entre esta impedancia y esta impedancia que está aquí. Entonces, sería 8 más 5J ohmios. Entonces, VAN va a ser igual a, hacemos el cálculo en la calculadora, poner la redundancia y sería 91,72 menos 28,3. Pero lo que nos está pidiendo el problema es la magnitud. ¿Y cuál es la magnitud? Esto que tenemos aquí. Entonces, y ustedes se preguntarán, pero no estábamos buscando VAB. Bueno, la teoría dice que el voltaje de línea es igual al voltaje de la fase.
¿Qué tenemos nosotros? El voltaje de la fase. En este caso, el voltaje de la fase es igual al voltaje de la línea en la carga. Entonces, V AB va a ser igual a 91,72. Por lo tanto, la respuesta es 91,72, que sería la magnitud de la línea de la carga. Esto sería todo.